משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה, יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח, אני מאמין. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אף שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אוי שיבואי, 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 שיבואי. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברane al תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
וייחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוח להעמיד כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה וקדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתר לחילנה דודכם ודחולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בשת צבא ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva porción de la Torá, la Parashá Asinu. Hermanos, es un honor para nosotros como familia tener la oportunidad de compartir palabra. Esperamos que esta palabra quede anclada en el corazón de cada uno de nosotros para la gloria del Eterno y para que nuestra fe sea cimentada en la roca que es nuestro Mesías. Hermanos, entonces iniciamos esta parashá. Nuevamente bienvenidos, hermanos. La parashá se llama Asinu, que quiere decir presta atención, presta oídos, escuchemos. Es un llamado de la Torá desde Moshe hasta el Brit Hadashah. Nos invita a escuchar la palabra de Dios, a que le pongamos atención. Nada es vacuo, nada es vano en la palabra del Señor, y hoy lo vamos a ver en algunos términos y algunas palabras que vamos a estudiar por misericordia del Eterno. Entonces iniciamos, Parashá Asinu. Miremos la lámina número 2, la siguiente lámina que nos dice, está la estructura de la parashá con sus aliot. Entonces comienza en el 32, 1, y termina la séptima aliá en el 32, 52. O sea, es todo el capítulo 32, palabras más, palabras menos. El Maftir 32, 48 al 52, la Haftará, segunda de Shmuel 22, 1 al 51, y el Brit Hadashah, Apocalipsis 15, 1 al 4. Esa es la estructura de la parashá. Quiera el Eterno que podamos nutrirnos de lo que más podamos de palabra en este Shabbat, en esta parashá. Miremos la siguiente lámina. En la siguiente lámina dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Asinu Hashamayim, ve adaverá, behit ma haaretz,
Imbrei Fi. ¿Qué quiere decir esta porción? Los exegetas nos explican que Moshe echa mano de la creación, de las dos cosas que se crearon en un comienzo, cielos y tierra, que recordemos no son nada más ni nada menos que los testigos que el Señor tiene cuando da la palabra, y nos da la palabra y nos dice, mire, escuchen, cielos, porque desde los cielos, y hoy vamos a ver la estructura divina desde los cielos, y vamos a ver la tierra como la obra magnífica del Eterno, una obra perfecta, y debemos ubicarnos en la creación. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo vamos a desempeñar esa misión que el Señor nos dio? Y vamos a ver algo hermoso de parte del Eterno para con nosotros. Que nosotros, siendo testarudos, siendo necios, siendo impíos, incluso en algunas ocasiones, Él tiene paciencia para que hagamos techuvá y retornemos a Él, como presentándose como el camino ideal para poder vivir en paz, con nuestro prójimo, para poder tener una relación perfecta con el Señor. Debemos prestar oído a las palabras que hoy nos trae Moshe. Moshe hoy trae una palabra que en los exégetas nos explican que entrando ya a Tierra Santa, Moshe da un mensaje a futuro. No es el ideal de lo que se esperaba del comportamiento de Israel, pero lamentablemente el ser humano, nosotros, los seres humanos, somos así, muy débiles en la fe, nos dejamos mover por cualquier viento de doctrina, por eso la parachá de hoy es para afirmarnos y permanecer en la roca, que vamos a ver quién es la roca. Y dice, la sabiduría de lo alto que viene, por eso dice que goteará como lluvia sobre la grama. La grama es nuestro corazón, la grama es nuestra vida. Si nosotros estamos atentos a ese mensaje, a ese conocimiento que viene de lo alto, nos va a ir bien, nos va a garantizar que vamos a tener una relación con el Eterno de paz. Dice, goteará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, y cual llovizna sobre el césped, y cual lluvia sobre la hierba. En estos momentos, en el mundo de sequía, de desorientación, necesitamos de esta lluvia que llueva de los cielos y que hayan corazones dispuestos a recibir esa energía, esa vitalidad, ese espíritu que viene de lo alto. Miremos la siguiente lámina. Ya vimos aquí lo de los cielos y la tierra. Dice, goteará, como habíamos dicho, la lluvia mi enseñanza. O sea, todo lo que viene de arriba, porque, ojo, hoy vamos a ver que hay una sabiduría que viene de lo alto y una sabiduría que viene de la tierra. Y el Señor nos alerta hoy a que seamos inteligentes, seamos sabios y podamos discernir cuál es la inteligencia, cuál es la sabiduría que nosotros necesitamos. Que nosotros necesitamos ser guiados por el Eterno. Que hay dos caminos. Un camino lleva al Eterno y el otro nos aleja, y debemos tener mucho cuidado porque el Señor está hoy enviándonos un mensaje de que hagamos una recapitulación y miremos, reflexionemos si vamos por el camino correcto, si vamos por el camino que Él ha trazado. Porque parece a veces, y lo dice la misma Escritura, que el hombre se hace sus propios caminos y cree que es camino que por ahí es, y al final es camino de muerte. Debemos tener mucho cuidado porque hay un camino que lleva al Eterno y otro que aleja del Eterno. No hay tres caminos, hay dos caminos. Uno que que nos eleva y el otro que trata de destruir al hombre. Miremos la siguiente lámina. Dice, vamos a mirar hoy en esta parachá, vamos a mirar ciertas palabras que están dentro de la Escritura y vamos a estudiarlas. Vamos a mirar la palabra tzur, ¿sí? La palabra tzur, que en la Strong 6697 es afilado, Dios poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal, peña, peñasco, afligir, atar, combatir. La palabra tzur. Y con ella, otro conjunto de palabras que vamos a estudiarla. Miremos el siguiente versículo. ¿Para qué?
para mirar dentro de las escrituras, en esta porción, cómo se destaca la palabra Etzur, roca. Miremos la lámina número 6. Dice, porque el nombre de Hashem proclamaré e engrandeced a nuestro Elohim. El versículo 3. El 4 dice, Hatzur Tamim, una roca perfecta, una roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todo el recorrido que nosotros hemos visto en la Torá, cuando nos permite el Señor hacer unas cosas y cuando nos prohíbe hacer otras cosas, son caminos rectos. O sea, todo va en aras de que el hombre viva bien. Todo lo que el Señor nos enseña que hagamos o no hagamos es para nuestro propio bien. Cuando Él nos prohíbe comer, digamos, comida no kosher como el cerdo, no es porque el Señor nos quiera privar de un privilegio, nos está ayudando a que podamos discernir que ese tipo de comida no nos hace bien a nuestro cuerpo. Y si la persona no quiere aceptar esta mitzvah, pues empieza a alejarse y ya no es completamente, no es perfecto su camino delante del Eterno, cuando empezamos a minimizar algunos versículos, a no cumplirlos, o a inventarnos otros y a hacerlos pasar como si fueran inspirados por el Eterno. Y dice, Él de verdad, o sea, Dios de verdad, Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, justo y recto. Y aquí vamos a ver una asociación de palabras que podemos unirlas. Él, que es Dios, y la palabra Yashar, que es recto, y que la vamos a ver más adelante con el término Yeshurun, ¿sí? Esa palabra, Él, Dios, y Yashar, puede también significar Israel. O sea, ¿qué quiere decir también Israel con esta composición? Israel, Yashar, Él, quiere decir Dios es recto. Nuestro Elohim, nuestro Eterno es recto. Entonces, otra acepción de la palabra Israel es Dios es recto. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Miremos la siguiente lámina, pero antes de eso, quisiera que miráramos esta palabra en el Brit Hadashah. Un mensaje, como decía desde el comienzo, no hay palabra en la escritura que esté de más cuando se hacen las cosas correctas y guiados por el Ruach HaKodesh. Miremos en Hechos 9:11. Lo va a leer Raquel. Y está la palabra Yashar. Y lo vamos a estudiar. Miren qué mensaje tan lindo nos tiene el Señor aquí en el Brit Hadashah. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Gracias. Entonces, cuando leemos eso en español y vemos que la calle derecha, podemos pensar que la calle de la derecha o de la izquierda. Resulta que no, es la calle recta. Pero en hebreo toma otra dimensión, que es a lo que estamos llamados nosotros a discernir la palabra respetando los originales. Dice, Bayomer Elab Hadom, y le dijo el Señor, Hum Lech. Y le dice, ¿a quién le dice? A Ananías, que tenía que ir a visitar a Rab Shaul, ¿sí? Porque Rab Shaul había tenido un encuentro con el Mesías, recordemos ese episodio, y había quedado postrado en una casa. Pero mire lo que tiene en la escritura cuando la pasamos al hebreo. Dice, levántate y ve a una calle, el Harhov, Hanikra Hayashar, una calle llamada la recta, la correcta, la que está bien, está perpendicular a los mandamientos del Eterno. O sea, eso es lo que tenemos que ver ahí, que esa calle, la derecha, es la calle recta, la calle que es el camino correcto, es una calle, es un camino. Y dice, Usel Bebeit Yehudá, y pregunta en la casa de Judá. Dice, pregunta en la casa de un tal Judas, la casa de Judá, en hebreo, dice, Leish Tarsi Usmo Shaul, dice, y allí hay un hombre, pregunta en esa casa, en la casa de Judá, por un hombre de Tarso, que se llama, ¿qué? Shaul. Dice, porque Ki Ine U Mit Palel, porque él aquí en este momento está orando.
Entonces, si nosotros hacemos una asociación de los hechos que le sucedieron a Rab Shaul, podríamos concluir que Rab Shaul iba por un camino no correcto. Rab Shaul creía que ese era el camino, pero estaba en contra de lo que el Señor había determinado, en este caso el Mesías. Y ahora viene un apóstol, otra persona de Israel, y recibe el mandato del Señor de visitar a Rab Shaul a la casa de Judá. Pudiéramos encontrar otras enseñanzas con respecto a que justamente esa casa es la casa de Judá, ¿sí? O sea, como quien dice, la salvación es ¿de quién? De los judíos, dice el mismo Yeshua. Dice, y allí hay un hombre, recordemos que él en este momento está ciego, Rab Shaul, pero eso no le impide orar. Él dice, encontré el camino. Y ese término Yashar, la calle recta, le está diciendo, ahora va Rab Shaul a continuar por el camino recto. Este es el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El Mesías, Yeshua HaMashiach, es el camino recto. Es el camino correcto por el que debemos caminar. Él es. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo estaba aprendiendo Rab Shaul en este momento, y no por nada la Torah cita que justo había una calle que se llamaba La Recta. Eso tenía que decirles con respecto a eso. Mire qué hermoso que hay tesoro, como dice Moshe, la palabra de Dios, verdad, es un tesoro. Estudiemos, dejémonos guiar por el Ruach HaKodesh y vamos a encontrar cosas muy lindas. Miren lo que encontramos acá, que Yeshua es el camino recto. Miremos la siguiente lámina, la lámina número 7. Dice, la corrupción no es suya, es de sus hijos la mancha, generación torcida y perversa. Y nos increpa Moshe diciéndonos en el versículo 6, dice, así pagáis a Adonai, ¿sí? Pueblo loco e ignorante, ¿no él es tu padre quien te creó, el que hizo y te estableció? Y dice, ¿cómo podemos ser un Am, Naval, Velo Jajam? Un pueblo necio. Nabal, recordemos brevemente que Nabal era el nombre del esposo de Abigail, ¿sí? Que se levantó contra el rey David. Entonces, Nabal es levantarnos contra el rey, rebelarnos contra el rey, ser necios, ser intransigentes. Dice, él es Abija, nuestro padre, él fue el que nos creó, él nos estableció. Si estamos aquí en este momento, hoy aquí, compartiendo la palabra, hermanos, tenemos que agradecerle a Dios que es por su misericordia que en este momento estamos compartiendo palabra. Mira, afuera han pasado tantas cosas, algún día daremos testimonio de tantas cosas que han pasado afuera, y sin embargo el Señor en su misericordia tiene su pueblo, nosotros, estudiando palabra en paz y en bendición. Por eso la palabra de hoy es para dar vida, para reconocer y recordar que vamos por el camino recto y que el camino es el Mesías. Miremos la siguiente lámina. Dice, perdónenme, quería leer una porción acá. Dice, ¿qué pasa si nosotros nos confundimos y olvidamos al Eterno? Dice el versículo 7, recuerda los días de antaño, comprended de generación en generación, dor va dor. Sí, no está ahí, lo voy a leer. Pregunta a tu padre y él te habrá de narrar, a tus ancianos y ellos te habrán de decir. Entonces, si nosotros no tenemos claridad en el mensaje del Señor, si estamos confundidos, debemos asistirnos ¿de quién? De nuestros padres de las generaciones pasadas. Y dicen los rabinos, ¿quiénes son esos tus padres y tus ancianos? Pues los profetas. Moshe, los profetas, el Brija Hadashah, ellos son nuestros ancianos que nos dicen, no, el camino no es por ahí, como hablábamos ahorita de Rab Shaul. Rab Shaul creía que estaba bien haciendo lo que hacía antes de encontrarse con el Mesías. Él estaba seguro que estaba bien, él era celoso de las tradiciones y de las interpretaciones rabínicas, y él era muy entregado a ese camino, pero el Señor le dice, no es el camino. No es el camino es por acá. Entonces tenemos que ir a la escritura, porque dice aquí en el 8, dice el versículo 8, ahora sí miremos el versículo 8, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel o él. Pues aquí voy a citar unos manuscritos antiguos, ¿sí? Que hablan de que hay cuando dice los hijos de Israel, dice los hijos de Dios, los hijos de Elohim. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque la estructura del mensaje de esta porción habla de cielos y tierra. Entonces, en los manuscritos antiguos, quería leerles esta interpretación que dice: un antiguo manuscrito hebreo y la versión griega de la Septuaginta ofrecen un texto más extenso en este versículo que dice: alégrense en cielo. Ah, no, pero este no es, perdónenme. Este no es el que les iba a leer. Dice: hay unos hijos que son de los cielos y otros que son de la tierra. Entonces, cuando habla de los cielos, dice ahí que tiene sentido que sea una división de los cielos, porque en Efesios 6, ¿sí? Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo, gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay unas capas, unas estructuras que escapan a nuestros conceptos terrenales, pero se ve una estructura de parte del Señor que Él ha dividido absolutamente todo. Él es el rey de absolutamente todo. Y Él ha dejado para cada zona unos gobernadores. O sea, eso no es que ellos quieran gobernar ahí y pueden hacer lo que quieran en contra de la voluntad del Señor. No, el Señor les ha destinado sus territorios, y por eso vemos cosas que a veces pasamos por alto. Cuando fue liberado el hombre, el endemoniado gadareno, ¿sí? Fíjense que hay una frase que los demonios que estaban en ese hombre le dicen: no nos saques de este territorio, no nos saques de esta zona. ¿Por qué? Puede ser a que obedece a que hay unas estructuras y ellos no pueden ir a otro lado porque esa es la zona que se les destinó a ellos. Puede ser eso. ¿Por qué? Porque habían potestades, habían entidades de tinieblas en esas partes de la tierra, de los aires. Y más arriba también el Señor tiene sus estructuras divinas. Recordemos que tiene ángeles, arcángeles, querubines. Entonces, todo es lo que nos está mostrando esto, que el Señor tiene absolutamente dominio sobre todo, pero llega a un punto y dice al final del versículo, en el 32:9, que ahí es donde entramos nosotros, y dice: porque la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. O sea, Él nos tiene a nosotros como su heredad. Si bien ha distribuido los cielos, ha creado los cielos y la tierra, Él se goza y hace algo que es maravilloso. Él dice: yo quiero un pueblo para mí. De toda esa estructura y de toda esa visión, yo quiero algo para mí. ¿Y quién es ese pueblo? Tú y yo, el pueblo de Israel. Jacob dice que Él se goza en ver que nosotros somos parte de. Mire lo que dice Hebreos 2:11. En Hebreos 2:11 dice: por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yeshua no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en Hebreos 11:16, miren a quién estaba dirigido este libro, dice: pero ellos, los patriarcas y todas las personas de fe en la Tanakh y en la Torá, pero anhelaban una ciudad mejor, esta es la celestial, por lo cual, miren lo que dice aquí, por lo cual Hashem, Dios, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Entonces, Él no se avergüenza, Él está buscando un pueblo del cual pueda Él decir: yo soy el Dios de este pueblo. Y ese pueblo, repito, somos nosotros. Nosotros somos la heredad del Señor. Mire qué privilegio tan grande. Todas las naciones, si ustedes conmigo hiciéramos un estudio sobre todas las naciones, fíjense, todas las naciones tienen un Dios, tienen un ídolo. ¿Sí? Todas, absolutamente todas. Eso ha sido así desde la antigüedad. Y Dios dice: yo también quiero ser Dios de un pueblo recto. Él es recto, entonces quiere que nosotros seamos rectos. ¿Y cómo podemos ser nosotros rectos? Pues estudiando las Escrituras, no despegándonos de las Escrituras, mirando todas las enseñanzas que en este caso Moshe nos trae. Miremos la siguiente lámina. Dice, Tzur dice: solamente
a Israel lo guió en el desierto del Eterno. No hubo un Dios extraño. Vamos a ver por qué cita estas palabras Moshe. Más adelante vamos a ver el sentido de esta afirmación de que no hubo otro Dios sino el Eterno asistiendo a Israel. Y más adelante, en el versículo 13, dice, Tzur, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Ahí colocan pedernal, pero es el término del Tzur. Entonces, vamos a ver, más adelante, miremos la lámina número 10. Vamos ahorita a regresar a la palabra Tzur. Aquí en la lámina número 10, quisiera que viéramos la riqueza de otro término con la raíz Het, Lamet y Bet. Y con las vocales en esa estructura nos dice dos cosas diferentes y las tres acepciones de esa palabra están en este versículo. Dice el versículo 32:14, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Bashán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste el vino. Entonces vamos a hacer una pequeña parada aquí para estudiar este término. Cuando la palabra es Heleb, es abundancia, engordar, escogido, gordo, grosura, mejor, meollo, cebo, que es la palabra Heleb, las dos que están ahí como quedaron como en columna a mano izquierda. Esa palabra Heleb quiere decir ahí abundancia, grasa, engordar. Pero cuando la palabra tiene las dos kamats, halab, es leche. Por eso dice ahí al comienzo que mantequilla de vacas y leche. Miren la riqueza tan grande que tiene este término, halab y heleb, grasa y leche. Y esa es la entrada para hacerle luego un reclamo al pueblo de Israel, porque después de tener todo esto, miremos qué pasa, miremos el versículo 11, la lámina 11, perdón. Dice, pero engordó Yeshurún y tiró coces. O sea, por eso nos muestra el Señor, dice, ustedes lo tenían absolutamente todo. Pero ¿qué pasó? Yashar, que era la palabra recta, se perdió la rectitud en el pueblo y por eso también en la palabra Yeshurún está al comienzo la palabra Yashar o la raíz Yashar, rectitud. O sea, el que debía ser recto se torció. Y dice, entonces abandonó al Eterno que lo hizo y menospreció la roca, Tzur, de su salvación. O sea, cuando despreciamos al Señor, cuando la gente desprecia al Señor y el Señor nos guarde y nos mantenga asidos a su palabra, cuando perdemos al Señor, cuando desechamos la roca, ya no es rectitud. O sea, la única rectitud, nos está enseñando Moshe, es seguir al Eterno, es cumplir sus mandamientos. Si nosotros renegamos del Señor, ya no hay rectitud, no hay rectitud. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando la roca, estaríamos, el Eterno nos guarde. Y era esa roca la de salvación, el Tzur, la salvación. Ahora miremos quién es esa roca, porque dice el versículo, miremos en el versículo 12, ahí en la siguiente lámina, dice, de la roca que te creó te olvidaste. Mire cómo cita Moshe el término de Tzur, roca, la roca que nos creó. Hashem es la roca, el Tzur. Miremos la siguiente palabra, la siguiente lámina, perdón. Dice, Tzur, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiese entregado? O sea, cuando nosotros desechamos al Señor, cuando saltamos la cerca de los mandamientos, cuando ya nada nos interesa y no vemos la línea amarilla de la Torá que dice hasta aquí puedes llegar y la persona se expone, queda expuesta al mundo, queda expuesta a los castigos del mundo, dice, hermanos, allá ellos tienen una roca, ellos también tienen sus dioses, pero esa roca no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea, cuando la persona se sale de la cobertura divina, cuando nos salimos de esa roca, quedamos expuestos a otra roca, que esa roca no nos da garantía de absolutamente nada. Miremos la siguiente lámina, la 14. Y dice,
Y cuando estemos así, afuera, Dios nos, vuelvo y repito, Dios nos guarde. Cuando la persona se olvida del Señor, dice, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque no hay una roca como la nuestra. Una roca que fluye agua, fluye aceite, fluye bendición, da sombra contra el día caluroso. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Y dicen que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden, os defiendan. O sea, cuando la persona ya está avanzando lejos del Señor, termina en idolatría, termina consumiendo sacrificios a ídolos, y se presenta ese ídolo como una roca, y es una roca falsa. Miremos qué dice 1 Corintios 10:4. ¿Quién es esa roca? Por favor, Raquel. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Amén. ¿La roca era quién? El Mesías. La roca es el Mesías. O sea, fijémonos, hermanos, lo que nos está enseñando Moshe hoy. Él habla de que el Eterno, Él es la roca. Y aquí en 1 Corintios, Rab Chava nos está diciendo que esa roca es el Mesías. No está diciendo la Escritura que el Eterno es divino, que Yeshua es divino. Aquí nos está diciendo que el Eterno y Yeshua es la roca, que es la roca de la cual salía agua, protegía y dirigía al pueblo de Israel, sustentaba al pueblo de Israel. O sea, es el Mesías, es Yeshua HaMashiach. Y en Yohanan, Juan 7:37, permítame, Juan 7:37, miren lo que dice Juan 7:37. En el último día, en el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Él es la roca que nos sustenta en tiempos de sed, en tiempos de sequía. No lo hizo a través de toda la trayectoria del camino de Israel para llegar a Tierra Santa. Sacaban agua de la roca, y por eso Yeshua dice aquí, si tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, hoy podemos seguir nutriéndonos de la roca que es el Mesías. En Shemot 17:1-7, no lo vamos a leer, pero para referencia, ahí está en el episodio de que Moshe hizo salir agua de la roca, y que era digamos, una analogía con el Mesías de Juan 7:37, de que Él es la roca y de que Él mana agua, de que Él mana vida. Entonces, no despreciemos, no nos separemos de la roca, que es el Mesías. Miremos la siguiente lámina. Ahora vamos a ver un término, caná, que en el Estro 70-65 quiere decir causar, hacer celoso, en sentido malo, celoso o envidioso, celar, celo, celoso, enojar, envidiar, solícito. Miremos entonces este término en la paracha. Por eso quería que estudiáramos el término para mirar su presentación dentro de la paracha. Miremos la lámina 16, por favor. La siguiente. Dice, pero le despertaron a celos con dioses ajenos. Miren lo que hacemos a veces cuando no queremos escuchar al Señor. El Señor se pone celoso porque Él hizo todo este esfuerzo de sacar a Israel de Misraim. Nos sacó a nosotros. Nosotros sabemos, cada uno sabe de dónde nos sacó el Señor. Entonces por eso el Señor dice, mire, cuando usted llegó acá a mis pies, yo lo limpié, yo lo lavé, yo lo salvé. Y años después nos volvemos contra el Señor y empezamos a cuestionar su obra. Empezamos a cuestionar la divinidad del Mesías. Empezamos a cuestionar la inspiración de las Escrituras. Empezamos a cuestionar el milagro que hizo el Señor en nuestras vidas. Y entonces le damos la espalda al Señor y buscamos otros dioses. Y el Señor dice, ¿me están celando con otros dioses? ¿Me están provocando a ira? Yo los celo con celo santo. El Señor nos cela, el Señor le duele que nosotros no reconozcamos y nos olvidemos de todos sus beneficios. Y dice, sacrificaron a los demonios. Y uno dice, pero ¿cómo llegó Israel tan bajo? Por Dios. ¿Cómo podemos llegar tan bajo después de haber estado en un estatus de santidad y de rectitud? ¿Por qué? Porque se descuida la palabra. Se descuida
Eso que los ancianos deben saber y nos deben enseñar, se perdió. Y pasa esto, lamentablemente, y se sacrificaron a los demonios, lo dice la escritura. Si no hubiera sido escrito por el mismo Moshe, uno diría, este libro, quién sabe quién metió eso ahí, eso debe ser alguien que odia a los judíos. No, dice, sacrificaron a los demonios y no a el Eterno, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos. Imagínense, ahí dice la palabra Hadashim, ¿sí? Dioses nuevos que no conocían tus padres. Dioses modernos. Recordemos que nosotros también dentro de esta cultura occidental hay dioses modernos. Por eso cuando vemos esas películas donde hay salvadores, donde son personas que son superhéroes, esos son los dioses de esta época. Y la gente no los ve como tal. Resulta que eso era lo que hacían los dioses antiguos. Trataban de imitar el poder de Dios y garantizarle al hombre una protección que da Dios, y por eso Hasatán se provee de los dioses según la época. Entonces hoy en día tenemos dioses, y nosotros sabemos cuáles son, que se presentan como los protectores y los salvadores del mundo, los que imparten justicia. Por eso también dice el Señor, mucho cuidado, maldito el hombre que confía en el hombre, porque a través de la historia hemos visto una cantidad de idolatría, no solamente a estas entidades espirituales, sino a hombres, ¿sí? Y dice, no eran personas que sus padres ni siquiera habían conocido, son dioses nuevos. Mucho cuidado con los dioses nuevos, porque nos separan del Señor y el Señor nos cela. Miremos la siguiente lámina, la lámina número 17. Y dice, con el término Caná, ellos me movieron a celos con lo que no es el Eterno, con lo que no es santo, con lo que no es recto. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dice, con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira, dice, con una nación insensata. Moshe nos había dicho anteriormente que cómo le vamos a pagar a Dios siendo un pueblo naval. Y aquí dice, los voy a despertar a celos con un goy naval, un pueblo insensato, un pueblo que no sea recto. Y ya bastante hemos visto en la Torá y en las Escrituras cómo el Señor ha traído pueblos necios, pueblos insensatos, a invadir a Tierra Santa, a contaminar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no se cuidó. Nosotros debemos cuidarnos, debemos mantenernos firmes con la palabra, no dejarnos mover con vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tú te vas con esos dioses, pues yo te voy a colocar un pueblo que va a hacerte, te va a cobrar a ti lo que tú me estás haciendo a mí. Entonces, tú me celas con dioses extraños, yo te voy a poner a celarte con un pueblo igual a lo que tú estás cayendo, a la necedad y al olvido de las cosas del Eterno. Miremos la siguiente lámina. Y dice, mire que todo Israel puede caer y es susceptible de caer porque dice, lo vio Hashem, dice, Vayaré Hashem, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, Banab u Benotab, por el menosprecio de sus hijas y de sus hijos. O sea, todo el pueblo se pervirtió. Y es interesante que coloque aquí lo de hijas, porque la gente a veces cree que la Biblia es machista y que solamente cita a los varones. Aquí está diciendo, miren, hijos e hijas. La bendición era para el hombre y para la mujer en Israel. La Torah es para ambos. Y recordemos también que dentro de la escritura, la mujer tiene un papel muy importante en lo que se refiere a alentar al varón, a los varones de la casa, a guardar Shabbat, a guardar la palabra. La mujer es la que enseña también los primeros pasos de Torah a sus hijos. Una responsabilidad grande que ha dejado el Señor, ha delegado en el padre y la madre. Por eso dice, cuando no haya Torah, no haya una palabra correcta, una Torah correcta, cuando haya confusión, ¿a dónde tienen que ir
las personas que están buscando al Señor, a los ancianos que tienen la Torá. Debemos tomarnos la molestia de buscar personas que nos comuniquen la verdad de las Escrituras. Y nosotros con el tiempo vamos a ver que la palabra nos establece esa responsabilidad. Debemos nutrirnos de palabra porque el día de mañana las generaciones jóvenes, las que están creciendo, nos van a preguntar por las Escrituras. Y nosotros debemos estar llenos de palabra para poder orientar a esas generaciones. Esa es la responsabilidad que ha delegado el Eterno sobre nuestras vidas. Entonces, hoy en este ejercicio de estar escuchando la Torá, ese es el camino que debemos tomar para estar apegados a las Escrituras. Mirar la Torá, escudriñarla, como estamos haciendo ahora, mirando algunos términos y la riqueza que ellos tienen y cómo Moshe se preocupa e insiste en que nosotros nos apeguemos a las Escrituras. Veamos la siguiente lámina. Vamos a mirar, otro término, shahal, que es adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, esperar, ¿sí? Y tiene dos acepciones. Shahal, que está en la parte de arriba de entendido, entender, entendimiento, lo que está en amarillo. Y la palabra sehel, cordura, acuerdo, entendido, entendimiento, inteligencia, opinión, prudente, sabiduría, sentido. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar este otro término? Porque también tiene algo que nos va a enseñar a través de las Escrituras. Miremos la lámina número 20, la siguiente. Porque dice, porque son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Si fueran sabios que comprendieran esto, ¿sí? Y se dieran cuenta del fin que les espera. Entonces el Señor nos está advirtiendo, mucho cuidado porque cuando no hay consejo del Señor, cuando no hay inteligencia, cuando no hay sabiduría, el final es muy triste. Dice, si supiéramos nosotros que abandonar al Señor nos va a traer destrucción, nos daríamos cuenta y reaccionaríamos para no terminar mal. Y utiliza el verbo, dice, lo takmu yiskilu, que quiere decir, si comprendiéramos, si entendiéramos. Mira, ese término también está en otras porciones de la palabra. Miremos la siguiente lámina. Esta está en Bereshit 3:6. Mire desde dónde viene este término. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar le hashkil, la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como comió ella. Entonces ese término está en Bereshit 3:6 y habla de que Hasatán le propuso a la humanidad una sabiduría, le propuso un camino que no era el correcto. ¿Por qué? Porque eso es una sabiduría que es peligrosa, porque eso es una sabiduría que no cuenta con asistencia divina. Y esa sabiduría es muy llamativa, envanece al hombre. No se da cuenta, pero se envanece. Porque la sabiduría de Dios, vamos a ver ahorita en algunas porciones, ¿sí? De lo que nos quiere decir esta porción con respecto a la sabiduría, que yo les había dicho desde el comienzo. Hay una sabiduría de lo alto y una sabiduría de abajo. Y lo vamos a mirar en las Escrituras. Miremos Santiago 1:5. ¿Lo tienes, Raquel? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias. Fíjense y dice, nos falta sabiduría. Ve buscando el 3:13 al 18. Sí. Dice, ¿no tenemos sabiduría? ¿A dónde dice que debemos pedir la sabiduría? A Dios, sabiduría de lo alto. Y ahí yo creo que es donde fallamos a veces. Porque buscamos sabiduría humana, sabiduría de personas, de seres humanos, y no buscamos arriba sabiduría de lo alto. Miremos cuando, voy a traer de referencia lo que vimos anteriormente con Rab Shaul, ¿cierto? ¿Quién es el que le dice a Ananías que vaya a la casa de Judá a preguntar por Rab Shaul? Dice Adonai, de lo alto. Le dice, ve.
ve a tal parte, a tal dirección. El Señor sabe cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Entonces, cuando nosotros estemos así confundidos por alguna razón y no tengamos sabiduría, Santiago, Jacob, que es el nombre correcto de este libro, Jacob, dice, pidamos sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque hay dos sabidurías. Por eso hace un énfasis la palabra, pidamos sabiduría a Dios que Él da sin hacer ningún, ¿cómo es que dice la última palabra? Sin hacer reproche. Él sabe que lo necesitamos, él no nos va a reprochar, no nos va a decir nada. Él sabe lo que necesitamos, sino que Él quiere escuchar de qué manera le vamos a pedir y qué le vamos a pedir y para qué le vamos a pedir sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque ahí en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, 13 al 18, ¿qué dice, Raquel? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Fijémonos que habla de dos sabidurías. Dice, una sabiduría la terrenal y la diabólica, que genera división, que genera disensión, que genera problemas. Pero otra, que es la sabiduría de arriba, es totalmente lo contrario. Primero es pura. Entonces, cuando el Señor dice, pídame a mí sabiduría de lo alto, es pura. ¿Sí? Y tiene otros adjetivos, ¿cierto? Vuélvelos a leer, por favor. Dice, primeramente es pura, ¿cierto? Es una sabiduría que viene de lo alto, entonces, como dice acá Moshe, iniciando Asinu, es como agua que viene de arriba, ¿cierto? Y llega al pasto, a la grama, ¿sí? Y le da vida. Pero después de que dice que es pura, tiene otros adjetivos. ¿Cuáles son? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Bien? Entonces, esa es la clase de sabiduría a la cual debemos nosotros aspirar, tener, practicar, que sea pacífica, que sea amable, que tenga paciencia, que tenga amor, que tenga benignidad, que haya justicia, que se vea. Pero si hay divisiones, esa no es la sabiduría del Eterno. Y nosotros vemos que hay muchos movimientos políticos, religiosos, sobre todo religiosos, con respecto a la misma palabra, y hacen que la gente se divida, se polarice. Si hay esa polarización, no es una sabiduría de los cielos, es sabiduría humana, diabólica. Eso fue lo que hizo Hasatán con la humanidad, ¿cierto? Que les ofrece una sabiduría y los dividieron, nos separaron de Dios, nos separaron. Adquirimos una responsabilidad que todavía no nos había dado el Señor, que era discernir el bien y el mal. Y Hasatán le presentó eso muy atractivamente. Es que ese es el otro problema de esa sabiduría humana, o sabiduría diabólica, que se presenta en un buen empaque, muy bien presentado, muy bonito, muy maquillado. Pero, como dijo alguien, es un fruto que ya tiene un gusanito adentro. Y nosotros nos lo consumimos, gusano y todo. Y por eso la Torá nos advierte y nos dice, mucho cuidado, pidan sabiduría de lo alto. ¿Qué es la sabiduría de lo alto? La Torá, las escrituras, los evangelios. Esa es sabiduría de lo alto. Miremos la siguiente lámina, la 22. Dice, en Devarim 29:9, que también está el mismo término de la Shin, la Kaf y la Lamet, dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Si bien es cierto que va a haber éxito, el éxito no está establecido aquí en la Torá como la prosperidad que se ofrece hoy en el mundo, sino que está diciendo Tashkilú, y adquirirás conocimiento verdaderamente de lo que estás haciendo. Entenderás lo que estás haciendo. ¿Por qué?
porque se están cumpliendo los preceptos divinos, estatutos, mandamientos. O sea, ¿qué inteligencia hay en guardar Shabbat, por ejemplo? Si tenemos un caso de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, no es para que prosperemos económicamente, es que si guardamos Shabbat, voy a ser el rey del mundo y todas las naciones van a tener que rendirme pleitesía. No, el Señor no está hablando en esos términos. El Señor está hablando de que ese éxito, ese entendimiento, esa prosperidad, es en que vamos a vivir en reposo. Es que qué mejor garantía, qué mejor, digamos, estilo de vida que vivir en paz, hermanos. Estar en reposo, estudiando en estos momentos las Escrituras. Afuera se pueden estar moviendo las industrias, pueden haber movimientos de todo tipo, pero si tú estás sentado en paz, escudriñando la Torá, estamos estudiando la Torá, estamos unidos en la sabiduría del Eterno, eso nos va a dar garantía de que nuestra familia va a estar en paz, nuestra familia va a tener salud, nuestra familia va a tener quietud, reposo. Recordemos que una de las garantías que hay dentro de las Escrituras es, mire hermanos, si nosotros tenemos vicisitudes en este mundo y pruebas y muchísimos dolores por todas las situaciones, y si todo eso se hace en aras de llevar la palabra del Señor, todos esos sacrificios valen la pena, porque Rab Shaul dice, miren, los dolores de este mundo, las afugias de este mundo, no son nada comparadas con las bienaventuranzas o con las bendiciones que el Señor tiene en el Olam Abba. Entonces, ese es el éxito, como lo presentan aquí, no es el éxito del mundo, de ser el youtuber mesiánico más famoso, sino de que nosotros vamos a tener una relación con el Señor y el Señor nos va a garantizar que así pase lo que pase en este mundo, Él va a estar con nosotros porque nosotros hemos guardado su palabra, hemos guardado las palabras, dice, las palabras de Barim, ¿sí? Habrit, Hasot, de las palabras de este pacto. Cuando estamos estudiando esto, el Señor se va a dar cuenta que hay un pueblo, su porción, su heredad, que somos nosotros debemos considerarnos heredad del Señor, y Él se va a agradar de ver que hay personas que en Shabbat están en reposo estudiando la Escritura. ¿Por qué se necesita que haya un pueblo que esté estudiando Torah? Porque es la garantía de que las otras naciones en el mundo puedan vivir también. O sea, no solamente es que la persona que guarda la palabra va a prosperar, sino que hay una garantía para esas naciones, para esos pueblos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se detiene y por misericordia del Señor no va a haber destrucción, sino que va a haber tiempo para Techuvá, como estamos en este momento acercándonos a Yom Kippur. Va a haber tiempo de Techuvá, de que Israel y las naciones volvamos al Señor y seamos un solo pueblo. ¿A través de cuál camino? A través del camino que es el Mesías, el camino recto. Bien, esto por esta parte. Ahora quisiera leer el versículo 32 y 33 después de esto. Dice, perdón un segundito. Dice, antes de pasar a la otra lámina, dice, porque sepa de Sodoma la vida de ellos, tomada de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Su vino es ponzoña de monstruos y veneno mortal de áspides. No tengo, ahora sí miremos la siguiente lámina. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a lo último para que el Señor nos dé un pago, una recompensa por hacer las cosas mal? Porque dice que ya nos volvemos como Sodoma y Gomorra, podemos correr ese peligro si lo abandonamos. Hasta allá es el colmo de la actitud, de la necesidad del ser humano con respecto al Señor. Nosotros debemos cuidarnos. Aquí viene otro término, Nakam, que no nos gusta mucho. Cuando está mal enfocado y si está mal traducido, pues peor. Porque la palabra Nakam, que vamos a mirarla ahorita por qué se presenta en esta parachá, es retribución, venganza, vengar, castigar, retribuidor, vengador, venganza, vengarse, vengativo, vindicación. La palabra Nakam. Miremos la siguiente lámina. Entonces, en las traducciones colocan, ya lo hemos hablado en parashot anteriores, que nosotros debíamos
corregir algunos términos porque la gente se pega a estas malas traducciones y no quiere un Dios vengativo. Entonces no es que Dios sea vengativo, no es que Dios esté esperando la caída del hombre para caerle encima, como muchas veces la gente interpreta y dice, yo no quiero saber nada de ese Dios vengativo del Antiguo Testamento, yo quiero saber del amor del Dios del Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que Él es juez justo y el espíritu del mensaje de estos términos quiere decir que el día de mañana Él a cada persona le va a pagar por lo que ha hecho, le va a retribuir. Lo que pasa es que como la gente a veces piensa que si el Señor me dio esto tan poquito es porque Él es juez injusto y Él es malo y es vengativo y me odia y la cargó contra mí. No, lo que la palabra dice, y insisto en esto, el espíritu del mensaje de este término Nakam es que Él va a retribuirle a cada uno lo que se merece. Vamos a ver algunos versículos en apoyo de esta interpretación. Dice, ¿no tengo esto yo guardado conmigo y sellado? Para justicia y la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresurará. Dice, Li, Nakam, Be, Shilem, y dice, para mí, Nakam, o sea, para él que él se toma la atribución de pagar. Eso es lo que nosotros debemos entender. La traducción prefirió colocar, yo me vengaré, a yo pagaré, yo retribuiré. Y lo que quiere decir verdaderamente el término en hebreo es, yo retribuiré. Vamos a mirar algunos versículos en apoyo de esto. Miremos Devarim 7:10. ¿Lo tienes tú? Lo tengo yo. Léeme, entonces lista Gálatas 6:7. Vamos a leer Devarim 7:10. ¿Qué dice? Mire lo que dice el Señor. Reconoce que Hashem tu Elohim es Dios, Dios fiel, que aquí también hablaba la parashá, el Emuná, Dios de fe, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus misbot hasta 1000 generaciones. Mire, si nosotros, por eso les decía, hermanos, si nosotros guardamos Shabbat y guardamos esa misbah del Señor, que fue una de las primeras misbot que el Señor le dio al pueblo de Israel saliendo de Misraim, hay una garantía para nuestros nietos y nietos y nietos y nietos y nietos, dice 1000 generaciones. Y el 10 dice así, pero, o empero, a los que lo aborrecen, les da su recompensa en su misma cara para destruirlos, sin hacerse esperar. En su misma cara dará su merecido al que lo aborrece. Entonces, eso es lo que quiere decir verdaderamente ese versículo. No que él se va a vengar, sino que él le va a dar el pago por lo que hizo. ¿Cuál fue el fruto de haber aborrecido al Señor? Pues que lo tiene enemigo y le va a dar, que una persona que ama al Eterno, pues puede decir, yo hice esto, glorifiqué tu nombre con esto, yo guardé Shabbat, yo recibí un milagro de parte tuya, te adoro, te bendigo, te reconozco como mi Señor. Pero la persona que lo aborrece, ¿qué puede esperar de parte del Señor? ¿Qué recompensa puede esperar de parte del Señor? Entonces por eso dicen, no, es que él se está vengando, es que él me odia. No, él no odia a nadie. Él a cada uno le da su pago. Ya vimos aquí que dice, le pagará en su cara, traerá su recompensa. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice, no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Eso es lo que está diciendo. Dios le va a dar a cada uno el pago. ¿Qué sembraste? Sembraste esto. Pues mira, lo que tú hiciste en tu vida dio como fruto esto. Esto es lo que te corresponde. No nos gusta. Quisiéramos como el fruto del otro. Pues no, es que el Señor dice, no, cada persona recibirá recompensa del Señor. Y hay otra cosa hermosa en esto. Uno ve en la escritura que él mismo da la recompensa. Y hay otro versículo, otra parte que dice, hermano, no perdamos el galardón. Él viene con el galardón, no lo perdamos, no nos dejemos embolatar. Después de tantos años de seguir al Mesías y salir a lo último con cosas raras y extrañas mezclando. No, hermanos, Shabbat es Shabbat. La misericordia es la misericordia, el amor de Dios es el amor de Dios. Por eso insisto en estos versículos que están en alguna parte de la escritura, que dice, miren, ¿cómo se manifestó el amor de Dios por nosotros? En que siendo aún impíos nos amó.
Y uno dice, ¿cómo? No entiendo. Ese es nuestro Dios. Cuando estaba en Egipto el pueblo, ¿la estaba pasando bien? No, estaban bajo presión. Nosotros cuando estábamos afuera de los caminos del Señor, del camino recto del Señor, también sufrimos mucho y el Señor de allá nos rescató. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Recuerda de dónde te saqué yo. No para humillarnos ni para hacernos sentir mal, sino para que nos acordemos de que el Señor nos rescató, que el Señor nos mostró un camino por el que debemos caminar y por esa senda debemos llevar nuestra familia, y que si nosotros llevamos por esa senda recta a nuestra familia, hay una garantía de que 1000 generaciones van a recibir bendición. Depende de nosotros. ¿Quién iba a creer que nosotros íbamos a tener en nuestras manos la suerte de las generaciones que aún no han nacido? Y nos dice el Señor, mira, yo te quiero garantizar que si tú me sigues, yo voy a cuidar de tus generaciones, de tu descendencia. Qué mejor privilegio que ese que tenemos hoy a través de las Escrituras. Y mire lo que dice Job 34, 10, 12. Dice, por lo tanto, hombres cuerdos, escuchadme. No, como dice la paracha, escuchemos. Lejos está del Eterno la maldad y del Shaddai la injusticia. Porque él pagará al hombre conforme a sus obras y hará que cada uno halle según su camino. Ciertamente Elohim no obra con maldad, ni el Shaddai pervierte la justicia. Y en una versión que se llama de las Américas, dice que se acerca más a la correcta interpretación cuando dice, por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento. Lejos está del Eterno la iniquidad y del Shaddai la maldad. Porque él paga al hombre conforme a su trabajo. Mire, le paga al hombre conforme a su trabajo y le retribuye a cada cual conforme a su conducta. Entonces, la gente que se ha portado mal, pues claro, cuando ve que hay déficit en su galardón, que no hay nada, pues va a decir que el malo es el juez. ¿Y quién es el juez en este caso? El Eterno. Entonces dicen, no, es que él se está vengando. No, él se está vengando. Cada uno le da su pago. Y por eso la Escritura insiste, y nosotros podemos ver en Daniel y en todas las Escrituras, que el Señor premiará o dará a cada persona según lo que haya hecho en esta vida. O sea, hoy es un llamado para rectificar y mirar. Tengo oraciones, el Señor tiene memoria de las oraciones que yo he hecho por lo que está pasando en el país, por nuestros enfermos, por las personas necesitadas. Hay oraciones de Shelamim, de gratitud. Le di gracias al Señor por estar con vida. Le he dado gracias al Señor por mi familia. Eso es lo que está pidiendo el Señor hoy, que nosotros tengamos allá una cosecha grande, hermano. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por las Escrituras. Por eso dice en Job, miren, Job dice, hombres cuerdos, escuchadme. O sea, si nosotros somos inteligentes, pongamos atención a lo que nos está diciendo el Señor hoy. Miren, en Dios no hay maldad, ni en el Shaddai hay injusticia. Entonces, por eso hablaba de que la venganza no es algo que vaya acorde con el Señor, porque el Señor es misericordioso. Inclusive cuando Él castiga con misericordia. Él nos da muchísimo tiempo para que nosotros recapitulemos y reaccionemos y hagamos una introspección a nuestras vidas y miremos en qué estamos mal, y nos da la oportunidad de hacer tikkun. ¿Sí? Por eso, como les decía, viene Yom Kippur y nuevamente tenemos que hacer un acto de reflexivo, ¿sí? Para mirar en qué debemos corregirnos con el Señor y qué estamos haciendo bien y mantenernos por esa senda, por ese camino recto. Ahora miremos la siguiente lámina. Dice, ved ahora, dice el 25, que yo soy y no hay Elohim conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí en esta porción vemos la primera promesa de la resurrección, porque dice, yo hago morir, yo hago vivir. Es la primera presentación, el primer enunciado que nos habla del poder de Dios, porque no dice yo hago morir y yo hago vivir. No, no dice yo hago vivir y yo hago morir, que es lo que nos pasa a nosotros con esta naturaleza que, como dice Rab Shaul, nos vamos envejeciendo, ¿sí?
pero por dentro va creciendo la parte espiritual. Y dice el Señor, dice, yo hago morir, yo hago vivir. Ese es otro ejemplo del poder que tuvo Yeshua, su divinidad respaldada en resucitar muertos. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Solamente Dios puede dar muerte, pero Él nos da vida. Veamos la siguiente lámina. Dice, Nakam, nuevamente dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada. ¿Cuál es la espada del Señor? La palabra. Dice, y echaré mano del juicio. ¿Sí ven? O sea, no es la venganza como la gente lo tiene en su mente y en su corazón por esa mala traducción, que es un Dios que viene a acabar con absolutamente todo, sino que dice, yo tomaré justicia de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Nuevamente el término retribución, porque Él es juez justo. Miremos la lámina siguiente, la 27. ¿Qué dice? Alabad naciones a su pueblo, porque Él hará justicia de la sangre de sus siervos y tomará juicio de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces aquí nuevamente, si la persona, ¿cierto? La persona recibe juicio, es porque se lo ganó, hermano. No cuestionemos la justicia divina, porque muchas veces quisiéramos como que en nuestra justicia humana juzgar a personas y sacar adelante a otras personas, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque prima la justicia divina. Dios verdaderamente conoce el corazón humano. Él es el que sabe verdaderamente qué sembró cada persona, y Él sabe verdaderamente qué fue lo que cosechó cada persona. Y nosotros debemos primero mirar nuestras vidas, qué hemos sembrado, qué he hecho, qué he cultivado, cómo va mi vida con respecto a las Escrituras. Y luego orar para que todas las personas del pueblo y las personas que están en el mundo, que tienen sed de Dios, que tienen sed del Mesías, también vayan por ese camino, y primero hagamos una introspección nosotros para presentarnos delante con vestiduras blancas. ¿Cómo están mis vestiduras blancas? ¿Tienen mancha? ¿Tienen arrugas? Debemos tener que es impecable ese vestido blanco que el mismo Señor nos entregó. Miremos la siguiente lámina. Y dice, el último versículo, quería traerles a colación un versículo que no aparece en la Masora, pero que aparece en la Septuaginta y en otros antiguos manuscritos, porque aparece en Hebreos 1.6. Y en Hebreos 1.6, sí, ¿lo puedes leer ahí, Raquel? Mírenlo aquí en la pantalla. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Adonai. Hebreos 1.6. Resulta que si nosotros leemos Hebreos, al comienzo nos enseña que hay una preeminencia de Yeshua por sobre toda la creación, sobre ángeles, sobre Moshe, sobre la Torá, sobre todo está en Yeshua. Y hay unos versículos que respaldan lo que está presentando el autor del libro de Hebreos. Pero cuando llega aquí, ahí dice, adórenle los ángeles de Dios. Esa parte a veces lo llevan a un salmo, pero realmente está en Devarim 32:43, que como les decía, no aparece en la Masora, pero gracias al Eterno aparece en otros manuscritos antiguos. ¿Y por qué es importante traer a colación esto? Porque habla de la divinidad nada más ni nada menos que de Yeshua. Y dice, que era el versículo que les quería leer anteriormente y que no estaba, sino para esta ocasión, dice, un antiguo manuscrito hebreo y la versión Septuaginta ofrecen un texto más extenso de este, y dice, alégrense cielos con él, adórenle todos los dioses o los hijos de Dios, alégrense en las naciones. Y sigue el versículo. Entonces, la ausencia de este versículo, pues obviamente va a generar controversia, pero si nosotros restauramos las Escrituras y tenemos la posibilidad de hacerlo, gracias a estos puntos de apoyo que son manuscritos antiguos, vemos que Yeshua sí es divino, porque cuando el Eterno lo presenta al mundo, dice, adórenle todos los hijos de Dios. O sea, todos los ángeles tienen que adorar a Yeshua. Entonces, si nosotros colocamos ese versículo ahí y lo miramos en Hebreos 1.6, entendemos que a Yeshua toda la creación le tiene que adorar. Según lo que está escrito ahí, dice, adórenle todos los ángeles del Eterno, porque lo explica Hebreos, dice,
Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del Señor. Entonces, esta es otra perla que nos daría la paracha para hoy, de ver el respaldo de la divinidad de Yeshua. Miremos la siguiente lámina. Y ya para terminar, dice, apliquemos a nuestro corazón todas estas palabras, hermanos. Dice Moshe, nos invita, nos insiste, ya que os testifico hoy que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá, porque no es cosa vana en vuestra vida, y por medio de esta palabra haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el jardín para tomar posesión de ella. Hermanos, esta es la última lámina, y es el deseo de Moshe y el de la comunidad y el de nosotros como familia, que nosotros cultivemos esta palabra, porque la palabra del Eterno, ninguna palabra es vana. Todas y cada una de las palabras del Señor son vida, y la vida está en el Mesías. Que podamos seguir por ese camino recto hasta el final y perseveremos para hallar nuestro galardón. Eso es todo por hoy, por esta parachá, por este Shabbat. El Eterno nos bendiga. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias.